Bienvenidos a este nuevo encuentro de diálogos bicentenario aquí en Asuntos Públicos. En este caso, más especial que los demás, que para nosotros siempre han sido especiales, porque es el cierre de un ciclo en el cual nos hemos visto visitados y engalanados con los intelectuales más importantes de este país, que con mucha generosidad se han prestado a sentarse con nosotros, a reflexionar a propósito de este año, que por ser el del bicentenario, el del discutido bicentenario, nos ha obligado a repasar, a repensar, a resignificar todos y cada uno de los eslabones de esos 200 años hoy en discusión o por lo menos en rememoración. Para el cierre aspiramos a un programa un poco bifronte, que de manera jánica mire hacia atrás y también hacia adelante. Y para reflexionar sobre qué querremos ser y de dónde creemos venir, pensamos en una mesa más amplia que las habituales. Así que hoy nos visitan y nos honran 5 intelectuales de fuste, 5 intelectuales con gran capacidad de comunicar lo que saben y que hoy, en torno a unas copas que son de cristalina agua, vamos a reflexionar juntos cómo vemos este Uruguay en este año 2011, ya para el cierre de un ciclo que generosamente ha contado, repito, con las mejores cabezas de este país. Y no podía faltar en un encuentro así ese hombre que es todavía con su juventud y siendo el pibe para todo el país, el representante de la generación del 45. Parece mentira ser un pibe y representar una generación del 45 en el 2011. Doctor Carlos Maggi, que no quiere que se lo presente de otra manera que como escritor. Él dice que es la palabra que alcanza y que es suficiente y que basta. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Pablo da Silveira, doctor en filosofía, docente de la Universidad Católica, que tiene la virtud de saber pensar en términos filosóficos y comunicarlo con una llaneza solamente digna de los grandes. Las grandes cosas solamente se pueden decir de forma simple por medio de algunos elegidos y el doctor da Silveira sin duda lo es, un experto en los temas de educación. La economista María Dolores Benavente, que va a representar por supuesto al género femenino en esta ronda de invitados, pero que además representa al género femenino lidiando con algo tan arduo como es la economía, que para ella, al igual que para el doctor da Silveira, parece ser algo muy simple y que lo sabe transmitir con mucha llaneza y no poca profundidad. El ingeniero Juan Carlos Dollenar, que se niega a que se lo presente de otra manera que como director de Intercónsul, pero al que todo el país reconoce como una persona de opinión calificada y un experto en temas de opinión pública. Y por último, al docente universitario que escribe y polemiza sin pelos en la lengua, Daniel Mazzone, periodista, que es quizás una palabra insuficiente, porque me gustaría agregar que la docencia universitaria te caracteriza tanto como esos libros desafiantes que escribís. Todos ellos han escrito cosas, pero era imposible presentarlos a partir de sus obras porque se nos iría el programa en la presentación. Tenemos pocas preguntas, pero muy abarcadoras y muy puntuales. Y empezamos en este juego jánico con las que miran hacia atrás. Así que la primera, por supuesto, dice: ¿cuáles creen ustedes que han sido los logros? No los hechos, después hablaremos de ellos. Los logros, esas cosas que uno dice, bien, este país pequeño y de breve historia, 200 años, no es mucho. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que cree que ha logrado como la cosa más importante? ¿Se anima a iniciar la ronda, doctor Maggi? Con gusto. Es una linda cosa empezar desde muy abajo, y así lo ha hecho este país. Pienso que el logro más notable que hemos logrado es salir de la barbarie y entrar en la civilización, cosa que no fue fácil ni rápida. Así que tuvimos muchos años sometidos a una forma de convivencia que no es la más adecuada para un grupo civilizado, de cultura evolucionada, que tiene una percepción del otro respetuosa y amable, ¿no? Nos costó mucho, tuvimos más de 100 años de guerras continuas, pocas paces en el medio y malas paces nunca completas, así que creo que el logro más importante que hemos logrado es levantar en mucho nuestra convivencia.
Mientras usted hablaba, yo miraba las imágenes de fondo que, tomadas de la plástica nacional, ilustran de alguno de esos periodos de largas luchas y esas paces insuficientes que usted señala. Así que para usted salimos de la barbarie, ese es el logro mayor. Pienso que sí. Pablo. Yo mencionaría brevemente 2 o 3 logros. Creo que un gran logro uruguayo fue la democracia. A partir de esas guerras que fueron efectivamente muy sangrientas y muy dolorosas, como son siempre las guerras, conseguimos construir una de las democracias más estables y más confiables, no solo del mundo periférico, sino del planeta en general. Si uno hace la lista de países ordenándolos según la cantidad de años de democracia que vivieron a lo largo del siglo XX, Uruguay queda muy alto en el mundo, contando todos los países, contando Alemania, Italia, lo que ustedes quieran. Creo que ese fue un gran logro. Un segundo gran logro creo que fue haber construido y haber conseguido mantener durante mucho tiempo una sociedad muy integrada, ¿no? Y eso era una cosa muy rara en el contexto latinoamericano. Y un tercer logro que a mi juicio fue enormemente importante durante mucho tiempo fue haber tenido una cabeza muy abierta y muy atenta a lo que pasaba en el mundo y una inmensa capacidad de incorporación sin complejos de inferioridad, sin cultivos esterilizantes de lo propio, de identidades defensivas o cerradas, integrar lo que el mundo tenía para ofrecernos con la pretensión de hacer una síntesis propia. Creo que son 3 logros muy importantes y creo también que, excepto la democracia, los otros 2 son logros amenazados. Creo que tanto el Uruguay integrado como el Uruguay más abierto al mundo, más capaz de incorporar lo que otros tenían para ofrecer, bueno, creo que esos 2 están en problemas. Te lo iba a preguntar porque noté un uso del tiempo verbal en pasado. Digo, ¿por qué es tan rotundo este pasado? Y no lo noté para el principio. Así que los ves amenazados a esos 2. La apertura al mundo, caramba, no son amenazas menores, para nada. Dolores, desde la economía. Está difícil después de ellos 2, yo con algo original, ¿no? Yo estaba pensando que habernos animado a ser independientes, ¿no? Más allá de que las Provincias Unidas y Brasil nos dieron permiso para ser independientes, habernos animado a seguir en ese tranco de independencia creo que es un logro, sin duda que la democracia. Y yo complementaría un poco lo que decía Pablo del entramado social con el tema de la poca resistencia que tiene la sociedad a las injusticias o a que alguien quede marginado del progreso económico, del progreso social. Y eso es una buena cosa. Uno ve otras economías que de repente les pasa más indiferente la miseria del prójimo. Acá no, acá todavía tenemos un sentido muy fuerte de solidaridad y muy poca tolerancia a que compatriotas no alcancen los niveles de bienestar que se entiende que son los mínimos necesarios. Has dado una respuesta muy curiosa, porque creo, no sé si a ustedes les pasó igual, yo esperaba números puros y duros. Una economista, pues ella habló Casi soy un ser humano. ella habló desde la percepción absolutamente no deja social. De ser una ciencia social la economía. No deja de ser una ciencia social. Me gusta que lo encare de esa manera. No es matemática la economía. No es perfecto, pero nos sorprendió a todos. O la matemática es una herramienta, nada más. Juan Carlos. Y bueno, yo creo que uno de los grandes logros en estos 200 años tiene que ver con un país que logró una sociedad, además que logró una modernización muy temprana, comparado con el resto de América Latina. Eso permitió que el Uruguay fuera, ya a principios del siglo pasado, una sociedad con un buen crecimiento económico, con una buena distribución de riqueza, con prosperidad, una sociedad relativamente culta, y siempre mirado en términos comparativos con nuestros otros países de América Latina, más allá de cómo después supimos utilizar esa modernización temprana. Pero esa modernización temprana creo que fue uno de los grandes logros. El segundo que yo mencionaría, lo hago muy breve porque se emparenta con lo que decía Pablo da Silveira. Creo que no podemos dejar de señalar en estos 200 años lo que fue la madurez política
del Uruguay, que permitió que acá reinara un estado de compromiso político por más de 100 años, salidos de la barbarie, ¿verdad? Con dos partidos que son los más antiguos del mundo, pero además a la cual se ha sumado la izquierda al sistema como tal, y más allá de ese periodo de interrupción dictatorial, que casi que tiendo a olvidarlo, aunque nos marcó mucho. Creo que el Uruguay es de los países más maduros políticamente, donde la democracia está más firme en todo el continente, y esto es un logro de todos los uruguayos. La democracia viene siendo la que más votos junta en esta primera ronda. Pero escuchemos a Daniel, porque él suele quebrar los esquemas de cualquier consenso. Quizás. A mí me gustaría señalar, quizás sea un poco más específico, me gustaría señalar tres logros de los cuales me parece que podemos seguir aprendiendo. En primer lugar, mencionaría el refinamiento y el mejoramiento de las razas ganaderas durante el siglo XIX, que permitió de forma progresista la aplicación de tecnología de punta, y permitió el imponer una marca país que todavía nos sigue beneficiando y de la cual todavía seguimos nutriéndonos. En segundo lugar, mencionaría la forma en que el pueblo uruguayo es capaz de llegar a grandes consensos, de donde me parece que tiene que aprender la política, porque si bien coincido con quienes me precedieron en que la democracia es uno de nuestros logros, creo que nuestra democracia hoy es insuficiente, tiene baja calidad para los tiempos que corren, porque la veo amenazada desde diversos, sobre todo desde lugares corporativos, que por momentos la maniatan, que por momentos la dificultan, que por momentos la enturbian y que por momentos le ganan e impiden el desarrollo de procesos que el pueblo uruguayo necesita urgentemente. Ese logro de consensos en forma tolerante, paciente, callada, que se demostró, por ejemplo, ahora, recientemente, ante la aparición macabra y repudiable desde todo punto de vista de los restos de Julio Castro. Ahí está claro que el pueblo uruguayo está mancomunado, unido, conteste. Está claro que ahí hay un límite. Y en tercer lugar, otro tercer logro que me parece del cual deberíamos aprender más, es la obra de José Enrique Rodó. Un grande que todavía está sin metabolizar, sin incorporar, sin digerir, sin estudiar y sin profundizar. Bien, ¿qué harías para profundizar Rodó? Porque yo me quedé con la duda y sospecho que del otro lado de la pantalla, ¿cómo se profundiza Rodó hoy, 2011? Solo te pido esa pequeña ampliación, para que me quede más clara tu propuesta. Dejar de darlo en las escuelas y empezar a darlo en las universidades, a fondo. Entenderlo. Investigarlo, proyectarlo, investigar a partir de él. La segunda pregunta sigue mirando hacia atrás todavía, no hemos dado vuelta el rostro. Y tiene que ver con fracasos. Ustedes han hablado de los logros, bueno, ¿y qué cosa no se consiguió? Se intentó pero no se llegó. ¿Está aún pendiente o definitivamente ese tren pasó y ya no se puede? Ustedes me dirán. Fracasos, cosas pendientes. La primera ronda me hizo pensar que es demasiado optimismo pensar que está el Uruguay bien colocado en el mundo. Yo creo que uno de los problemas gravísimos que ha tenido el Uruguay a partir de mediados del siglo XX es que perdió la vinculación con el exterior y con un régimen cerrado, clausurado desde el punto de vista económico, tuvo como por un encadenamiento simpático una cerrazón para las ideas, una cerrazón para los nuevos planteamientos del mundo, de la manera de pensar y de sentir
la manera de organizarse. Veo el Uruguay muy antiguo, prendido a ideologías pasadas, no solo en el caso de la izquierda, que es tan notorio con la fijación de un marxismo antiguo como el de 1917, que tanto daño nos hace, sino también una forma de cristalización de la ideología de los partidos tradicionales, fundamentalmente del vallismo, que sigue ha tenido las formas que creó Valle, que en su momento fueron utilísimas y hermosas y actuantes, y que después se hicieron mecanizadas y han resultado en cierta medida una malversación de lo que Valle quiso y pudo imponer, ¿no? Estamos prendidos en fórmulas que el mundo ha abandonado, ¿no? A ningún país del mundo le hace bien pensar que tiene los medios de producción en manos de los burócratas. El Uruguay tiene la mitad de la economía en manos de entes autónomos que son poderosos y además burocráticos. Y creo que es un atraso gravísimo que tiene el Uruguay con respecto al resto del mundo. Así que ese es el fracaso que destaco como el peor en este momento. Coincide con lo que Pablo señalaba como un factor amenazado, ¿no? Aquella poderosa conexión con el mundo que dejamos de tenerla. En su larga campaña por la ampliación del ancho de banda iba la conexión con el mundo, entre otros factores. Sí, también, pero no era solo un problema de comunicaciones desde el punto de vista material, también hay un problema de corte con lo que está haciéndose en el mundo y pensándose en el mundo. No en vano, la universidad durante mucho tiempo no tuvo medios ni siquiera para comprar las revistas correspondientes a cada una de las disciplinas que engloba una universidad, que es el pensamiento universal, son las grandes ideas del mundo, ¿no? Ahí quedamos apartados y atrasados, como lo estamos ahora. Pablo. Yo mencionaría dos fracasos. Uno, me meto en el terreno de María Dolores, creo que hay un gran fracaso en no haber conseguido diversificarnos productivamente. Seguimos siendo básicamente un país exportador de materias primas. Hemos perdido al menos 3 grandes momentos, uno a fines del siglo XIX, otro a mediados del siglo XX y el otro es hoy, en donde se dieron todas las condiciones para que diéramos un gran salto hacia adelante en materia productiva, y los dejamos pasar los 2 primeros y todo indica que estamos dejando pasar este también. Creo que ahí tenemos un gran fracaso. Y el otro, que no está desconectado con esto, ni tampoco desconectado con lo que decía Carlos, creo que perdimos conexión con nuestra mejor época, que es una época mal estudiada y mal entendida, que es la época del Uruguay liberal del siglo XIX, que fue un país extremadamente dinámico, extremadamente próspero, que crecía mucho, que tenía ideas económicas de avanzada, que tenía ideas políticas de avanzada, muy centrada en los derechos y muy centrada en la libre iniciativa y muy temerosa de un Estado que se metiera así donde no debía. Bueno, ese Uruguay liberal murió abrazado a una urna en la Plaza Matriz, en la figura de la Bandeira, que era un poco su último gran representante, y creo que fue una gran pérdida el que eso haya pasado. Generalmente estamos en un tiempo que cuando se dice liberal se piensa automáticamente como en un movimiento reflejo en neoliberal y en una propuesta de tipo económico que le da todas las prioridades al mercado. Tú estás reivindicando el liberalismo como filosofía en su esencia más cara. Yo no sé lo que es el neoliberalismo. Es una palabra que mucha gente usa para hablar de lo que no le gusta, pero no sé qué significa. Perfecto. Yo entendí. Y quise aclarar si era exactamente eso lo que estabas diciendo. Tú aparentemente no sé. Fue una aclaración rotunda. María Dolores, estás invadida, ¿eh? Es tu territorio, invadida. Y yo soy una economista liberal. Tampoco sé lo que es neoliberal. Yo soy liberal. Y bueno, yo creo que hay un hito que es muy claro, que es las medidas que se tomaron en el año 1931. El mundo estaba en una crisis impresionante, el mundo desarrollado, y Uruguay toma, es un poco lo que lo dijeron ellos, unilateralmente la decisión de cerrar su economía, de ir a una economía mucho más dirigida, mucho menos liberal, control de cambios, sustitución de importaciones, creación artificial de un aparato industrial.
Y bueno, y nosotros en esa época teníamos un nivel de vida igual al de Estados Unidos, igual al de las potencias mundiales, y hoy somos un quinto, un sexto de ese nivel de vida. Basta que cualquiera de nosotros piense cómo estaría si tuviera un ingreso 5 veces superior al que hoy tiene, 6 veces superior. O sea que esa decisión que se tomó, además están las actas del Banco República, se tomó con una inconsciencia tan impresionante, con una alegre inconsciencia. Esa decisión pautó que el Uruguay se estancara económicamente y después socialmente y hasta políticamente. No le voy a echar la culpa de todo esto, de que vino la dictadura por la crisis económica, pero un país que está 20 años estancado, a la larga sucumbe todo. Entonces, ese hito de haber cerrado la economía yo creo que es el gran fracaso de nuestro país, porque nos llevó a una mentalidad mucho menos liberal, a una economía cerrada, a estar aislados del mundo. Y el segundo hito, que como somos contemporáneos no nos damos cuenta, es el tren que pasó en el año 2007, 2006, 2007, cuando se decidió no firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo creo que eso tiene la gravedad que tuvo en el año 31 haber cerrado la economía y haber ido hacia un modelo dirigista. Lo que pasa es que como estamos en el medio del tema no nos damos cuenta. El doctor Maggi se revuelve en la silla. No, yo pienso una cosa. Rompa el esquema, que no estamos tan ordenados como parece. Pienso que se enriquece la cosa si podemos discutir un poco. Si no, esto se va a transformar en una serie de conferencias mínimas un poco aburridas. Me gustaría discutir un poco esto que estamos tratando para que se incorpore a la conversación. Es decir, el siglo XIX fue un siglo de progreso económico. Y fue un siglo de guerra permanente. Cierto. Nadie podía explicar cómo el Uruguay tenía esa vitalidad extraordinaria de, con 100 años de guerra, estar cada vez mejor. Era un siglo liberal, sí, pero no era lo que importaba. Lo que importaba es que el Uruguay era un país depredador. Vivía de matar vacas. Había una industria mínima en los saladeros, había pues pequeñas cosas artesanales. La economía consistía en matar vacas y vender el cuero y el cebo. Y era la exportación y era la economía. Y sin embargo progresaba. Y aumentaba la población y progresaba igual. Porque había un fenómeno que no estaba al alcance de los guerreros. La guerra consiste en destruir al otro y todo lo que el otro tiene. Y 100 años de guerra debían haber destruido todo. Cuando Taje subió a la presidencia, dijo: el Uruguay tiene una vitalidad milagrosa. Nadie puede explicarse que después de tantos extravíos estemos cada vez mejor. Y había una razón, y es que el progreso del Uruguay radicaba en la función clorofiliana. El Uruguay criaba gramilla como para tener cada vez más vacas. Podían matar más vacas y tenían más cueros para exportar. La población era poca. Pero Uruguay no hizo nada desde el punto de vista cultural para estar mejor hasta los años 80. Hasta los años 70 y pico, cuando empezó la obra de José Pedro Varela, cuando empezaron a hacer producción mediante una forma organizada del trabajo. Las vacas se mataban como se matan ahora las palomas, hasta 1872, que empezaron los alambrados. Las vacas no eran de nadie, se reproducían, se mataban y se vendía el cuero, ¿no? Así que la economía uruguaya no se debe al liberalismo uruguayo, se debe a la función clorofiliana que criaba las vacas solas. Las vacas eran salvajes, las mataban y vendían el cuero. ¿Dónde está el fundamento de esa economía, que es una economía depredatoria? Viven de matar animales salvajes. Así que el siglo XIX tiene una base económica radicalmente diferente de la que se dijo. ¿Y usted entiende que el factor humano importa mucho menos que ese factor natural? No, lo que yo digo es que talento y trabajo había muy poco. Trabajo poco y talento ninguno. Matar vacas y vender el cuero no necesita inventar nada. No te olvides que la revolución industrial empieza en 1814. Corrió la primera locomotora en Londres.
Nosotros entramos con la guerra de Artigas contra el centralismo porteño. Tuvimos la guerra por la independencia contra los españoles y la guerra contra el centralismo porteño, mientras ellos hacían máquinas para producir. Y nosotros matábamos vacas para vender el cuero. Eso hay que entenderlo. Por eso cuando yo digo salieron de la barbarie a la civilización, digo que la economía no tenía otro sustento que matar vacas y vender el cuero. Yo voy a permitirme discrepar, Yo sé que con mucho cariño con Carlos. Yo soy un gran defensor del siglo XIX uruguayo. Creo que fue un gran siglo y creo que está mal estudiado y mal entendido. Y voy, para hacer cortito, dos cosas. En primer lugar, creo que había mucho más vitalidad económica que mirar crecer las vacas. Para empezar, las vacas eran cada vez mejores por las razones que decía Daniel. Muy temprano empezó el esfuerzo de mejorar la genética, de alambrar los campos, de hacer porque si no... Tiene fecha fija, es por fines de 1870. No, los números indican que empieza mucho antes, que el stock ganadero empieza a crecer mucho antes. Pero además, otra cosa, sí había vitalidad económica. No nos olvidemos, por dar solo un dato, que cuando aquí se decide poner la producción de energía eléctrica bajo un monopolio estatal, había decenas de usinas privadas en Uruguay produciendo electricidad para los consumidores. De 1911. Pero eso no habían empezado 6 meses antes, que me parece que es un indicador de un Uruguay que venía activo. Pero me importa también lo otro. Las guerras del siglo XIX fueron terriblemente crueles y terriblemente dolorosas, pero no son un ejemplo de barbarie. Fueron guerras increíblemente sofisticadas. Para empezar, se peleaba por cosas como elecciones libres. En el siglo XX, fines del siglo XX, hay pueblos que se matan por estupideces como la pureza de sangre. Acá no se mataba por esas cosas, se mataba por cosas como elecciones libres. Y además, tenían una inmensa capacidad de llegar a acuerdos políticos, desarmarse e irse cada vez para su casa. Para que en los Balcanes la gente dejara de matarse, hubo que meter decenas de miles de cascos azules entre los dos bandos, porque si no había manera de que pararan a matarse. Aquí se llegaban a acuerdos políticos, la gente desarmaba sus lanzas y se iba a sus casas a trabajar. Esto no es un elogio de la guerra, por supuesto. Tenés una imagen ideal que yo te envidio. No es una imagen porque ideal. Yo lo que pienso es que las guerras civiles terminaron matando a los prisioneros, degollando de parado a los prisioneros. Tú decís que es una cosa hermosa, que fueron guerras preciosas. No fueron guerras preciosas. Empecé diciendo, fueron crueles y dolorosas. De pensar que hay una guerra hermosa es como pensar que hay un accidente de petróleo limpio. Eso no existe. Una guerra siempre es horrorosa, siempre es dolorosa y siempre hay monstruosidades. Y 100 años de guerra, mucho más. Ahora, lo que hay que ver es la capacidad que tenía esa gente que hacía cosas para espeluznarnos, para llegar a acuerdos políticos y frenar las guerras. Eso exige un grado de sofisticación política que en el siglo XXI hay muchos pueblos en el planeta Tierra que no tienen. Ahora, a mí me gustaría volver, porque esta discusión que está muy bien que se haya dado, parte de las afirmaciones de María Dolores sobre los fracasos, y María Dolores dijo cosas muy impresionantes, no solamente sobre el siglo XIX, sino dijo, hubo algunos trenes que se perdieron, y señaló uno muy reciente, eso lo vimos pasar todos físicamente, ¿no? Hasta los niños más pequeños. Y a mí me gustaría que Juan Carlos me dijera, ¿ves el mismo fracaso por ese lado? Ese tren, ese último vagón que vimos pasar de atrás en afirmaciones de María Dolores Benavente, economista, ¿te parece un factor de fracaso o agregarías otro? ¿Coincidís con Pablo y con Carlos en las guerras como los problemas? ¿Cuál es tu visión? El dejar pasar el tren del TLC fue un fracaso. Yo no lo considero de tanta relevancia, pero eso es, como siempre, relativo. Creo que 100 años de guerra siempre le hacen mal a los pueblos, pero no creo que más que un fracaso fue una virtud del Uruguay haber sabido salir de esos 100 años de guerra. Hay otros pueblos que quedan atados de por vida a eso. El Uruguay salió, se desarrolló, fue próspero y en determinado momento, y ahí sí creo que hay un doble problema que nos marca hasta el día de hoy, que es el Uruguay se estancó primero desde el punto de vista productivo, o sea, estancó su estructura productiva. Más allá de los mejoramientos genéticos que hubo, el Uruguay hoy, el 72% del Uruguay
2010, el 72% de sus exportaciones son agropecuarias, con mayor o menor nivel de elaboración. Perdón, Es decir, Juan Carlos, cuando tú decís el Uruguay se estancó, dado que están cubriendo el espectro, que es poco en el tiempo, pero mucho para el Uruguay, de 2 siglos, ¿en qué momento ubicás ese estancamiento? y yo lo ubico básicamente después de 1930. Y cuando Bien. se cerró el país, efectivamente, ahí nos Coincidís con María estancamos Dolores. en una estructura productiva que ha habido mejoras tecnológicas. Bueno, las genéticas son mejoras tecnológicas. Hoy el arroz tiene un nivel de productividad muy alta. Los argentinos nos están enseñando a mejorar la productividad de los cereales, etcétera, etcétera. Pero el 72% de las exportaciones es agropecuario. Y el Uruguay o crece con el agro, fenece con el agro, como hace muchos años se viene diciendo, y esto no cambió. Y para ser breve, para mí la segunda gran frustración del Uruguay, y es más o menos de la misma fecha, después de 1930, fue que se convirtió en un país endógeno. Y se estancó su estructura demográfica, que sigue siendo exactamente la misma y con una tendencia, este tema lo vamos a poder tratar un poquito mejor, con una tendencia decreciente, más allá de la polémica de estos días de Mujica con el INE, es verdad, y más allá de lo que den los datos del censo, porque hay predicciones muy buenas en ese sentido, es verdad que el Uruguay está en una tendencia decreciente y envejeciéndose agigantadamente. Y esto empezó después de que las últimas grandes inmigraciones, que fueron por el 30, si no me ubico mal, ustedes son mejores historiadores, o mejor, yo soy historiadores, yo no solo lo soy. Y ahí nos quedamos, y quedarse en un mundo que pasó de 1.600.000 a 6.800.000 y que va a llegar a 9.200.000 en el 2050, nosotros vamos a ser poquitito más de 3 millones en el 2050. Eso quiere decir que realmente hay un estancamiento y un gran fracaso poblacional del Uruguay, que lo que más me duele es que no veo a ningún político, excepto al presidente, del cual se burla cuando habla de este tema, que se preocupa de este tema. Él se burla por la forma que lo dice, pero iba a traer bolivianos, iba a traer asiáticos, una tribu africana, no sé, pero él está preocupado por el tema. El resto de los uruguayos, el tema poblacional no lo tiene como preocupación. Para ti el gran fracaso entonces, El gran de los fracaso dos y el grandes estancamiento de la estructura productiva. Daniel. Para mí el gran fracaso del Uruguay lo mediría en un proceso el proceso que se desarrolla en torno al ferrocarril. O sea, el ferrocarril nace y muere de maneras